Amén. Gracias, Pablo. Nuestro estudio esta noche compartimos o comenzamos con el capítulo 4. Nos queda pocos estudios, unos 1, 2, 3, 4. Incluyendo este estudio, 4 estudios más para terminar con el estudio de Primera de Pedro. Después de terminar Primera de Pedro, vamos a hacer algo diferente. Partiendo en julio, vamos a pedir que cada hermano en la iglesia comparta un martes, comparta algo de lo que personalmente están aprendiendo de la palabra de Dios, a un devocional junto con su testimonio. Y dar tiempo para conversar, orar uno por el otro. Quizás también proveer una oportunidad para consultar o conversar acerca de los mensajes el día domingo, pero un tiempo más participado por los demás hermanos. En este estudio de Pedro, creo que unos 6 de nosotros están dando la enseñanza. Pero queremos escuchar de otros hermanos también y queremos conocernos uno a otro mejor. Entonces, eso vamos a hacer algo distinto partiendo en julio. En nuestro estudio de Primera de Pedro, Pedro escribió al final de la carta, explicó su propósito. Dijo que es una carta para animar a los que recibieron esta carta, a nosotros también, por ser inspirado por el Espíritu Santo, animarnos para seguir adelante. Los que recibieron esta carta originalmente están ubicados fuera de su cultura, fuera de su país, sufriendo mal entendimiento de los ciudadanos de este lugar donde vivían, y también por ser hijos de Dios, por ser cristianos, sufrieron una persecución. Y estamos en el corazón de este tema, partiendo con capítulo 3, versículo 13. Al final de capítulo 3, Adrián comenzó este enfoque en la vida perseguida. Es un gran desafío. Y vamos a verlo hasta el fin de capítulo 4. Lo que vamos a enfocar en esta noche es los versículos 1 a 6. Y la verdad, hermanos, es el pasaje más difícil para interpretar en todo el libro. Yo debería haber dado a otro, pero me tocó a mí. Y la verdad, hay muchas posibilidades de interpretar ciertas frases de otra manera. Yo voy a presentar lo que yo creo que tiene sentido por el contexto entero del libro y el contexto inmediato también de 3:13 a 4:19. Y lo que yo veo es un desafío para seguir a Cristo en este mundo.
Y cada uno de nosotros cada día, tenemos una decisión si vamos a seguir a Cristo o vamos a seguir el mundo. ¿Vamos a andar por el Espíritu o vamos a andar por la carne? Si elegimos, creo que el mensaje principal de esos versículos, si elegimos seguir a Cristo, si elegimos vivir por el Espíritu, conlleva consecuencias, un tipo de sufrimiento. Y eso es lo que vamos a ver. El verbo principal, versículo 1 es la clave. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Armaos es un verbo imperativo y el mandamiento acá es seguir el ejemplo de Cristo. Y eso es una buena definición de la vida cristiana, es seguir a Cristo, seguir a su ejemplo, seguir a su palabra, obedecerle en todo. Pero dice que Cristo mismo ha padecido en la carne. Uno de los puntos de interpretación es esta frase en la carne. ¿Qué significa en la carne? Significa en el cuerpo, que puede ser sufrimiento físico. ¿Qué quiere decir en la carne? Yo creo que en la carne representa nuestra vida en este mundo hasta la muerte. Estamos en la carne, pero es la vida cristiana en general. Y dice que debemos armarnos, debemos ser muy decididos de seguir este ejemplo de Jesús, porque dice que Él ha padecido. Ahora, ese es otro punto de interpretación. ¿De qué se refiere Cristo ha padecido? Dice, por tanto, entonces podemos ir a capítulo 3, versículo 18, que habla de su muerte. Su muerte una vez para los pecados. Él sí padeció físicamente con la muerte. Pero yo creo que es algo más que eso. Es la humanidad de Jesús, su tiempo en la carne, en este mundo, desde su nacimiento hasta su muerte, fue caracterizado por sufrimiento. Había sufrimiento físico, solamente por ser un ser humano, de tener sed, hambre, pero más que nada, Él sufrió por vivir una vida santa en un mundo malvado. Entonces, es un sufrimiento por vivir una vida piadosa en un mundo malo. Jesús dijo algo parecido a sus discípulos en uno de los últimos momentos con ellos, las últimas enseñanzas a sus discípulos antes de su muerte, en Juan capítulo 15. Y él dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije,
un siervo no es mayor que a su Señor. Estamos hablando de discipulado, de seguir a Cristo. Él dijo, si me sigues en este mundo por pertenecer a mí, vas a sufrir lo mismo que sufrí yo. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, estamos hablando de una exhortación acá, un mandamiento de poner nuestro enfoque en Jesús, poner nuestros ojos en Él, como Hebreos 12 dice, y ver su propósito, su actitud hacia este mundo malvado. Fue una actitud de obedecer al Padre, cumplir con su misión, a pesar de las consecuencias. Estamos animados acá, estamos mandados a hacer lo mismo, de tener un propósito, una perspectiva, puede decir, de la vida, que mi vida se trata de seguir a Cristo, de obedecer a Él. Los sufrimientos involucrados en eso, relacionados con el seguimiento de Cristo en este mundo, hay en esos 6 versículos, yo veo tres áreas de sufrimiento, 3 cosas que son el resultado de tomar esta decisión de seguir a Cristo en vez de seguir al mundo. Primero, es un sufrimiento por decir no al pecado. Hay un tipo de sufrimiento, el discipulado, no es algo nuevo. Jesús ya ha dicho a sus discípulos que para seguirme hay que negarse y tomar tu cruz y seguirle. Hasta la muerte puede ser. Esa es otra interpretación de versículo 1. Está hablando de padecimiento de la muerte de Jesús, por lo tanto nosotros también debemos estar dispuestos a morir por Él. Yo creo que es algo más amplio. Involucra la vida en la carne hasta la muerte. Ahora, y voy a explicar por qué creo es así. Él dice, pues, quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Otra frase complicada. Una idea es, no habla de nosotros, habla de Jesús, que Él murió por el pecado. Él terminó con la consecuencia del pecado, la muerte, un sacrificio para solucionar el problema del pecado para siempre. Pero versículo 2 me indica que no está hablando de nosotros y cómo vivimos en este mundo, porque dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces, está hablando de un sufrimiento en la vida cristiana que tiene que ver con terminar con el pecado. Es difícil. La verdad, puede significar muchas cosas. ¿Cómo entiendo yo? Cuando una persona está dispuesto a sufrir por seguir a Cristo, básicamente está diciendo no al pecado, no a sí mismo y sí a Dios.
para hacer su voluntad y no para seguir las pasiones propias o los deseos que uno puede tener. Entonces es una determinación de seguir a Cristo, y significa muchas veces, significa involucra nuestro pecado, involucra si vamos a seguir la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad. Y la esencia del pecado es no hacer la voluntad de Dios, pero hacer la voluntad propia. Entonces, hermanos, hay una consecuencia por seguir a Cristo. Jesús dijo, debemos contar el costo de seguirle, porque no es fácil. Y indica un cambio de vida. Indica que yo sí tengo que decir no a mí mismo, no a pecado, y sí a Dios. Dice, versículo 3, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, el mundo, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Mira, hermanos, podemos leer esta lista y decir, no tiene nada que ver conmigo. Pero necesitamos entender que esas son cosas de la cultura en este día. Muchas de esas cosas eran parte de juntarse, de su religión, parte de su adoración de sus dioses. Hicieron esas cosas en comunidad. Era parte de la cultura. Entonces, el punto acá es, debemos pensar en la cultura. Tenemos que decir no a la cultura que es en contra de las normas de Dios, que no corresponde a Dios. Más que ser chileno o americano, somos cristianos. Y tenemos que reconocer lo que es al contrario de la voluntad de Dios en nuestra cultura y tomar una decisión de no participar en esas cosas. Yo creo que la idea es lo que encontramos en Romanos 6, de una decisión de considerar a nuestra vida que esta vida pertenece a Dios y yo debo decir no a pecado. Y tenemos una razón para eso en Romanos 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Eso es lo que resultó en ser nacido de nuevo, una consecuencia de nacer de nuevo, de ser un cristiano, es el pecado no nos domina. No tenemos que ser dominados por el pecado. Podemos sí decir no al pecado. Un no creyente, uno que no ha sido nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, es esclavo al pecado. Eso es lo que Jesús dijo. El que peca es un esclavo al pecado. No tiene elección. Sí o sí va a seguir su naturaleza. Pero no es así con nosotros. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado
Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así, la conclusión, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios con Cristo. Entonces, cuando dice en 1 de Pedro 1, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Es esta idea. Reconocemos que pertenecemos a otro y hemos tomado, demostrado por nuestro bautismo. El bautismo estamos declarando al Señor, he tomado la decisión de creer en Cristo y seguir a Cristo con mi vida. En una vida nueva, dice Romanos 6. Y para hacer eso, tenemos que hacer morir el pecado. Entonces, sufrimiento por decir no al pecado. Otra área es su sufrimiento por decir no al mundo. Esta lista de pecados que son parte de la cultura de los gentiles. Cuando uno dice no a esas cosas, están diciendo no también al mundo, no a mi cultura, no a mis viejos amigos, no a mis familiares, mis vecinos. Los que practiquen esas cosas, yo he tomado la decisión de seguir a Cristo, no voy por este lado. Versículo 4. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Era parte de su vida también. Ellos vivían en esta cultura antes de conocer a Cristo. Era parte de sus hábitos, su práctica. Pero cuando se convirtieron a Cristo, tomaron la decisión de seguir a Él, este significaba un cambio de su manera de vivir. Pero como resultado, dice, y os ultrajan. La palabra literalmente es blasfeman. Es decir, hablan mal de ti, hablan mentiras, algo falso acerca de ti. Ellos se burlan de lo que es sagrado para nosotros. Hermanos, es una consecuencia. Si vamos a seguir a Cristo, sí o sí, eso es lo que el mundo va a hacer, especialmente los que nos conocieron antes de convertirse aquí. Pero el versículo 5, podemos tomarlo de una de dos maneras. Dice, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quiénes son los vivos y los muertos? Es decir, bueno, Hechos 10:42 dice que Jesús es el Señor y el juez final de los vivos y los muertos. Es decir, los que nos maltratan, sí o sí tienen que responder a Cristo. En su propia vida pueden ser juzgados, especialmente después, en el juicio final. Van a responder a Cristo mismo por cómo nos trataron. Pero yo veo acá en versículo 5 un motivo de
lástima, de sentir lástima por esas personas, de tener una carga, ¿no? Ver a esta persona que está tratándonos mal, hablando mal de nosotros, de ver, algún día van a responder a Cristo por eso. Y debemos ver a ellos con ojos de misericordia y de rogar al Señor que tenga misericordia de ellos, que obra en ellos para que ellos puedan arrepentirse y ser perdonados, para no encontrar este momento delante del Señor y ser juzgado por cada pecado. Juan 3, creo que nos da este sentimiento. Jesús dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malos, porque todo el que hace lo malo odia la luz. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Porque Él era una luz pura entre las tinieblas. Y nadie quería ver a su propio corazón como era. Y Jesús simplemente llegó al grano y con sus palabras expuso la realidad de su maldad, de tumbas pintada blanca. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas de Dios. Entonces, sufrir por decir no al mundo, porque el mundo odia esta luz. Solamente por no participar en las cosas que ellos hacen, los condena. No tenemos que decir una palabra. Y es por eso siempre una de las cosas que echan a nosotros es ¿tú piensas que tú eres mejor que mí? ¿Por qué dicen eso? Porque nuestra luz está exponiendo sus tinieblas. No tenemos que decir nada, solamente con nuestras acciones de decir no a sus actividades y vivir una vida distinta. La tercera cosa, sufrimiento, yo lo pongo en paréntesis, bendición, por decir sí a la vida espiritual. La vida espiritual es una bendición, ¿no? Sí o sí. El reino de Dios, dice Romanos 14, 17, es la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, los que han saboreado de la paz y gozo del Señor, sabemos que no hay nada en este mundo como eso. No hay nada como la paz de Dios, no hay nada como su gozo. El fruto del Espíritu Santo es la bendición de la vida. El amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad. Eso es lo que realmente da vida. Entonces, uno que anda por el Espíritu y no satisface los deseos de la carne es una persona bendecida. Pero en el contexto estamos hablando de sufrimiento. Hay un tipo de sufrimiento. Uno tiene que disciplinarse para andar así. Las disciplinas espirituales. Y vamos a ver el próximo martes, en versículos 7 a 11,
algunas de esas disciplinas espirituales. La primera cosa que menciona es la oración. La oración es difícil, la oración es trabajo, pero es necesario para poder andar por el Espíritu. Versículo 6 dice, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. Otra complicación. Hay algunos comentarios que hablan de que aún una persona puede tener una segunda oportunidad después de la muerte, de recibir el Evangelio. Pero no, hermanos, ¿cómo debemos verlo? Aún a los muertos que aún viven, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Entonces, muertos aunque sean vivos, y como Efesios 2, éramos muertos en vuestros delitos y pecados. Sí. Predicamos el Evangelio a personas muertas. Cada persona que no conoce a Cristo está muerto espiritualmente. Pero igual predicamos el Evangelio. Dios da la vida, causa el nacimiento de nuevo. Entonces, el propósito del Evangelio es tratar con el pecado y los que reciben este Evangelio, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, habla de esta persecución por el mundo, por el ser humano. Juzgados acá es la idea de medir y tomar una decisión acerca de su vida. Y el mundo hace eso con nosotros, nos juzgan. Sus conclusiones acerca de los cristianos no son muy buenos. Siempre dicen que pensamos que somos mejores que los demás, que juzgamos a los demás, que no amamos a los demás, que odiamos a los gays, odiamos a los que no conocen a Cristo. El mundo llega a ese tipo de conclusión. Pero los que reciben a Cristo vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y esa es parte de sufrimiento que tiene un buen resultado en nosotros. Más perseguida la iglesia, más fuerte llega a ser. Esa es la historia de la iglesia. Cuando hay más persecución, la iglesia floreció. Lamentablemente, con tranquilidad, la iglesia no hace bien. No brilla como debe brillar en este mundo, como la luz que es. Pero los que se determinan, tienen su propósito de vida de seguir a Cristo en este mundo, pase lo que pase, van a sufrir, van a ser juzgados por este mundo, van a ser maltratados y aún matados. Es parecido a Santiago 1, tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y pruebas llegan
diversas, es multicolores, literalmente, es decir, pruebas vienen en muchas formas. Una forma es la persecución por los demás, pero dice que debemos considerar eso es algún motivo de gozo por el resultado de cómo Dios utiliza esas pruebas para perfeccionarnos, para que crezcamos en el fruto del Espíritu Santo. Produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Bueno, hermanos, algo que podemos conversar entre nosotros es esa pregunta. Para ti, ¿qué es lo más difícil de seguir a Cristo en este mundo? ¿Qué enfrentes tú? ¿Es la lucha personal con el pecado? ¿Es cómo los demás te tratan? ¿Es por timidez de realmente proclamarse y expresarse como un seguidor de Cristo, no importa la consecuencia? ¿O es esta vida espiritual, las disciplinas de elegir el camino de Dios y mantener un andar con Cristo diariamente y lo que significa para hacer eso? Bueno, comentarios o inquietudes. La verdad, yo sigo con muchas inquietudes acerca de este pasaje, pero estoy como 80% seguro con lo que he llegado a explicar. Es complicado. Uno puede leer 5 comentarios y tener 5 ideas distintas de lo que significa eso. Pero yo creo que lo principal es este mandamiento. Armaos de tener este propósito de seguir a Cristo y especialmente lo que significa vivir una vida santa en un mundo malvado. Pero en esta pregunta, hermanos, si quiere compartir, para ti, ¿cuál es lo más difícil de seguir a Cristo en este mundo? Hola. José Luis. Buenas tardes. Buenas. Primero pido disculpas porque había conversado el otro día con Daniel que había quedado de conectarme a las 8:30. La verdad es que tenía un compromiso, una prueba, por otra parte, bastante difícil por lo demás y la terminé hace un tiempo atrás. Así que por eso llegué tarde. Bueno, creo que la pregunta que usted hace, pastor, ¿qué es lo más difícil? Creo que soy un testimonio vivo de alguien que estuvo muy pegado a Cristo, a la iglesia, y que por un tiempo me aparté bastante. Si bien en mi vida han habido muchas cosas fuertes que aún no acaban, procesos que traigo justamente de antes y arrastro, digamos, y que gracias a Dios están comenzando a solucionar. Si bien no hay excusa, digamos, para decir, no, yo dejé de seguir a Cristo porque me pasó esto. La verdad es que simplemente creo que una vez compartimos del libro de Hebreos, donde sale el peligro de deslizarse. Y vemos cómo ese deslizamiento es poco a poco, no es algo brusco, sino algo gradual. Y justamente es un peligro que yo lo viví y creo que recién me estoy
Gracias a Dios y a las oraciones de muchas personas, yo sé también de algunos hermanos y la iglesia, eh, estoy volviendo, estoy dándome cuenta de que caí en un deslizamiento. Yo en un tiempo de mi vida me sentí muy seguro, muy conocedor de la Biblia, de algunas cosas de los idiomas originales y podía estudiar acá y allá, pero la verdad es que les puedo decir que si no hay una comunión diaria con el Señor y con la iglesia, con los hermanos, aquí en esto no se puede andar solo, no se puede, somos un cuerpo. Y creo que el Señor me enseñó eso también, pues, me enseñó eso, me enseñó que, como dice, que el conocimiento, adquirirlo, es vano, si no se aplica, si no se comparte. eh, y yo me aparté del cuerpo y como miembro del cuerpo terminé caído. Y lo digo sin vergüenza porque caí y caí. Y creo que si no fuera por la oración y por el Señor, todavía estaría caído. Eh, Gracias a Él, su gracia nomás, solamente que me da testimonio que sí, realmente, a pesar de muchas cosas de mi vida, yo sé que soy un hijo de Dios, sé que está ese testimonio del Espíritu Santo, porque por más que quiero a veces, por las adversidades de la vida, que no son más cosas que consecuencias de mi desobediencia, eh, he querido como dejar esto, pero no se puede. No puedo porque me trae de vuelta, me trae y por más que uno trate de darse una vuelta y no sé, y hacer vista gorda, no se puede escapar, po. Y creo que eso es lo más bonito de volver al Señor, es tener ese testimonio. Y, y la verdad es que de lo que pregunta, creo que cuando nosotros empezamos ya a apartarnos de la palabra, porque esto empieza de a poco, de a poquito,